Excelente, ha mejorado mucho. Increíble, todo está chévere. Excelente, súper cómodos los asientos. Muy bueno, muy cómodo. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la ciudad de La Quisquis, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Subrayo, no es eso. Pelearemos, pero eso quería llegar. Y es que nos niegan, hay todo. Y ya estamos por la vía telemática desde la capital de la República con el doctor Augusto Tandazo. No tenemos corte, vamos directamente con nuestro invitado de los días miércoles para el análisis de la semana. Doctor Tandazo, buen día, bienvenido. Doctor, bienvenido. Qué bueno verlo con un color verde esperanza. Qué bueno con el color verde esperanza, tiene razón. No hay que perder la esperanza y no hay que dejarse manipular por los análisis agoreros que hacen creer que ya todo está decidido en el Ecuador. Y de eso también voy a hablar. Pero en todo caso, miércoles es un día de felicidad, es un día de estar con ustedes y de compartir con la audiencia las cosas que conocemos sobre la realidad nacional e internacional. Doctor, empecemos con el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Permítame, antes de iniciar con los temas que usted y Carlita los propongan, decir unas pocas cositas. El embarazo, del que habló Viviana Veloz. El embarazo es un hecho que está determinado por la condición de mujer y de hombre. Los dos realizan un acto sexual. Los dos realizan un acto sexual, pero por la forma en que está divididos los sexos, la que se embaraza es la mujer. Si el tema fuera al revés, que el que se embaraza es el hombre, tendríamos una cantidad de hombres, primero con la barriga crecida y segundo con todos los problemas de un embarazo, problemas de diverso tipo. Entonces, no es que la madre tiene que responder per se, hay una corresponsabilidad también con la persona, con el hombre. Y el Estado tiene que salir a defender la vida, a defender las personas cuando son vulneradas y cuando tienen problemas. Entonces, más o menos como decir que el embarazo lo buscan de manera exprofesa y que las madres, eso es una estupidez, porque lo que se da es una relación sexual. Ahora, resulta embarazada la mujer, pero da la impresión que el señor Noboa no entiende que para que se dé un embarazo, el hombre también participa en la relación sexual. Entonces no es que la mujer busca el embarazo, porque entonces ¿qué hace el hombre? Es un papel neutro, no hace absolutamente nada, no, él es parte activa del proceso de fecundación. Entonces no entiende esto Noboa, no lo entiende Noboa. Otro tema que quisiera aclararlo, sobre el tema de la educación, que hablaba algo, también hablaba sobre esto Viviana Veloz. El tema de la educación es un tema que es interesante analizarlo. Artículo 345 de la Constitución de la República. La educación como servicio público
se prestará a través de instituciones públicas fiscomisionales y particulares. ¿Qué quiere decir esto? Que es un servicio público y que en el Ecuador gane quien gane las elecciones. La educación sigue siendo un servicio público y no puede dejar de serlo mientras esta Constitución rija en el Ecuador y esta Constitución prevalece sobre las demás normas de carácter secundario. Entonces, no es un tema de que ya no me gusta la educación de esta manera y la cambio. Se requiere enmiendas constitucionales. ¿Por qué enmiendas y no reformas? Porque esto se está afectando garantías y derechos constitucionales y se está cambiando una cantidad de cosas importantes. Entonces, no es un tema de que yo amanezco con el genio de tal o cual manera y le digo a la gente, como lo dijo Abad, que ya esto de la educación pública tiene que desaparecer y que prácticamente tienen que entregar la infraestructura a los docentes de la educación privada y que esto desaparece. O sea, es que esa es la mentalidad que quiero hacerles notar. Es la mentalidad de personas que están acostumbrados a manejar haciendas, a manejar propiedades. Entonces creen que es cuestión de levantarse y dar una orden. No, el funcionario público del nivel que sea está sujeto a la Constitución, pero están tan mal acostumbrados que creen que es cuestión de hacerse cargo del Ejecutivo y darle la vuelta al Ecuador. Eso no se puede hacer. Doctor, y finalmente, quisiera hacerle una pregunta en torno justamente a lo que usted ha dicho, porque conversaba con algunos jóvenes y yo creo que una de las propuestas que les llama la atención o que los puede anclar, digamos que al candidato Noboa, es la misma que en su momento los ancló a Guillermo Lasso, y es la eliminación del CENESID y de el libre ingreso o acceso a la universidad pública, porque de pronto estos dos personajes lo pintan como que es algo imposible que lo van a hacer. Entonces sí es importante de pronto que usted les explique desde su punto de vista, y por supuesto muy técnico, que es una posibilidad que no solamente se basa en la propuesta de ellos, sino del sistema de educación. Pero claro, o sea, no entiende este hombre, Noboa, claro, nacido en cuna de oro, viajado por todo el mundo, en buenos hoteles, acostumbrado a cambiar de mujer como se cambia de ropa interior. Entonces, una persona que no tiene la menor idea. Entonces, decir, por ejemplo, que el CENESID, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, que se debe eliminar y volver la parte, o sea, una parte minúscula del Ministerio de Salud. Pueblo ecuatoriano, si tú no entiendes que estás entregando el Ecuador a una cabra, y que una cabra en una cristalería no va a dejar un cristal roto. Si no entiendes eso y votas, entonces no te quejes después. Porque se puede dar lo que dijo Winston Churchill: los pueblos se dan los gobiernos que se merecen. Yo ponía en las redes sociales lo siguiente, haciendo una comparación entre salud y educación. Es como si al Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, el INDOT que se conoce, se pretende eliminarlo, lo cual sería una torpeza, volverlo parte del Ministerio de Educación. O sea, en el Ministerio de Educación tratando temas de órganos, tejidos y células. O sea, el hombre no tiene la menor idea ni siquiera de cómo funciona el Estado, sino de la especificación y la especialidad que tienen los diferentes instituciones que integran el Estado, los ministerios, incluso las empresas públicas, las instituciones públicas, para atender determinados temas. Entonces, estamos en un peligro de entregarle el poder a una persona que no tiene la menor idea de cómo funciona el Estado y que lo único que exhibe es una figura que la quiere vender como la típica figura del hombre joven, que él no es tampoco joven, dicho sea de paso. ¿Por qué no es joven? Porque la ley de la juventud, que es, vuelvo a repetir, es una ley en el Ecuador. O sea, no es un tema de discusión, porque puede aparecer alguien diciendo, no, doctor, pero es que verá que no es así. La ley de la juventud dice que el joven oscila entre los 18 y 29 años de edad, y él no es joven.
Él ya no es joven, primero. Entonces no puede venderle de idea, yo soy joven y estoy con ustedes. Él no es joven, comenzando por ahí. Y segundo, de alguna manera insultar a los jóvenes, pretendiendo que los jóvenes no conocen absolutamente nada del país, de la realidad nacional, no conocen su realidad socioeconómica. Porque si en el Ecuador hay 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo formal, ¿cuántos de esos 7 de cada 10 ecuatorianos son jóvenes? Que ya pasaron los 18 años, por lo tanto son mayores de edad. Y que ven también algunos de ellos que sus padres tampoco tienen trabajo. Y muchos de ellos ven que no pudieron ingresar a las universidades porque Lazo les tomó del pelo. Les dijo que iba a haber libre ingreso y no hubo tal libre ingreso porque siguen los cupos y los exámenes. Y entonces ven una situación económica lacerante. Y entonces creen que los jóvenes no piensan. No se dan cuenta los jóvenes que hay una estratificación social en el Ecuador que cada día se hace más perversa, porque hay muy pocas personas que lo tienen todo y hay muchísimas personas que no tienen nada. Y entonces no se dan cuenta los jóvenes que están siendo cooptados incluso para temas de delincuencia, porque tienen que comer de alguna manera. Y entonces decir que los jóvenes están con Lazo y que los que no son jóvenes podrían escoger alguna alternativa. Eso es una torpeza y eso el pueblo tiene que aterrizar y darse cuenta que no es así. Porque es casi como decir que los jóvenes no piensan, no tienen sentimientos, no analizan nada. Es una forma de prácticamente insultarlos. Entonces todo esto tiene un impacto en todo lo que se lleva en la campaña y que el pueblo tiene que analizar, pues. Tiene que analizar. Por eso es que nos pretenden vaciar el cerebro desde hace algún tiempo, indicándonos que no hay ideologías. No, lo de las ideologías ya es un tema viejo, eso ya no existe. ¿Cómo que no existe? La ideología es algo constante, sonante, es algo que se vive todos los días, porque en base a las ideologías se monta un Estado que tiene una estructura económica y las superestructuras que sirven a ese tipo de Estado y que no sirven precisamente al interés popular. Entonces, decir que ya no hay ideologías es la primera cosa. ¿Por qué? Porque les da vergüenza decir, soy de derecha y soy de derecha ultrista. No quieren decirlo, entonces ya no hay ideologías. No, sí hay ideologías y lastimosamente dentro de las tendencias de la derecha, ustedes son los más aberrantes, porque son el neoliberalismo, que es la deshumanización total en materia de política económica, porque el neoliberalismo es nada más que el sálvese quien pueda. El que logre subsistir en la ley de la selva que quieren convertir a la sociedad y al Estado, que se rija por las leyes de la selva, el que logre subsistir, que subsista, el que no subsista, problema de él. Entonces, joven ecuatoriano, abre los ojos y date cuenta que estás hoy construyendo el futuro y que todos los días se hace algo en función de que las cosas mejoren para tu futuro, porque si eso no se da, no siempre hay cómo retomar el camino y volver a caminar. Entonces, los jóvenes tienen que abrir los ojos. Incluso voy a decir algo. Alguna vez se decía, ¿qué pasa con un país donde los jóvenes no sienten indignación por las injusticias económicas y sociales? El joven, cuando todavía nace a la vida política, generalmente es una persona que le duele el mundo, que le duele la sociedad, que le duele la vida. Por eso se decía algo, que si un joven en sus primeros años no tiene ideas de izquierda, es que definitivamente está en los brazos de papito, de mamita, y no le duele el país. Después pueden optar por cierto tipo de desviaciones. Pero un joven es un joven siempre. Tiene la Revolución de Mayo en París, un emblema de lo que pasó y provocó una cantidad de transformaciones sociales, políticas y culturales en Europa, no solo en Francia. La revolución de los estudiantes, la revolución de los jóvenes, esa hermosa canción de Violeta Parra que la canta mucha gente, entre ellos Mercedes Sosa, que vivan los estudiantes, que yo la acabé de publicar para que la gente se la aprenda, porque esto tenemos que cantarle, tenemos que hacer que canten los jóvenes. Entonces, todo esto es importante. Entonces, pretender a la gente venderle una rueda de molino para que se la trague. Los jóvenes están con Noboa. Mentira. Porque entonces querría decir que los jóvenes están económicamente bien y que tienen asegurado su futuro y que tienen trabajo.
Y eso no es cierto. Y eso no es cierto. Y que no ven y que no están con los ojos cerrados sin ver cómo sus padres no tienen cómo llevar un pan a la mesa. Entonces, ese mito hay que botarlo abajo. Hay que botarlo abajo. Pero quiero decir algo que me preste atención la ciudadanía. Que me preste mucha atención la ciudadanía. Que es lo siguiente. Cuando un candidato comienza a sentir que el piso se le movió, que ya no tiene esa perspectiva que creía tener de que iba a ganar, entonces comienza la desesperación. ¿Y en qué consiste la desesperación? Porque está desesperado Noboa, está nervioso Noboa. ¿Por qué está nervioso? Porque ve que lo que él creía que iba a ser un seguro triunfo no se va a dar. Entonces ofrece que ya son recursos, son salvavidas para tratar de reflotar. $60 a cada madre, madre obviamente que tenga hijos. $60, ok, $60. Como que la plata existiera primero. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué dentro de sus empresas del Grupo Noboa no han contribuido a que se elimine la desnutrición infantil, elevándoles en $60 el salario? ¿Por qué no han hecho eso? Ten ejemplo en casa, pues, prediquen con el ejemplo. O sea, con la plata ajena todo el mundo se luce, con la plata del Estado. Entonces, les vamos a dar $60. Pero ellos no han liquidado a los trabajadores de Trasmavo, les deben derechos laborales que no han sido liquidados, no pagan al SRI, no son gente que afilia a todos sus trabajadores a la seguridad social y ahora salen como los salvadores de la gente, lo cual no es cierto. Pero vamos a hacer un cálculo matemático y les pido a los ciudadanos que saquen papel y lápiz. Papel y lápiz. En el Ecuador, de acuerdo a la información del INEC del año 2015, las madres en el Ecuador son 3.735.915 personas que son madres. 2015, estamos 2023, 8 años después. Haciendo una proyección simple estadística, hoy, 20 de septiembre del 2023, las madres en el Ecuador son aproximadamente 4 millones de personas. ¿Ok? Sin exagerar, así con cifras reales, nada de especular. Si él les va a pagar $60, le va a pagar el Estado, no él, de su plata, ni un centavo. Ellos cuidan el último centavo. Quiere decir que cada mes, porque esto es mensual, cada mes el gobierno va a erogar $240 millones. Entonces viene la primera pregunta. Cuando hubo el deslave de Alausí y el tema de la provincia del Oro y otros más, el gobierno tuvo que hacer un crédito al BID, a la CAF, por más o menos 300 millones, porque no tenía el gobierno ni el Estado $1 en la caja. Y estamos hablando de solamente los gastos de un mes. El deslave y esos problemas no eran de un mes, era de mucho tiempo. Entonces, ¿de dónde van a sacar la plata? Pero si paga $60 mensuales a 4 millones de mujeres al año, y no es que se va a acabar el año 2023 y el resto, un ejercicio fiscal, se tendría que pagar $2.880 millones por concepto de este bono. 4 millones por 60 y por 12 meses. 2.880 millones. No tienen un centavo. Han descapitalizado la Reserva Internacional. En estos últimos días, en estos últimos tiempos, se han sacado de la Reserva Internacional, entre el sector público y el sector privado, $4.000 millones. O sea, hay un hueco fiscal descomunal en el manejo de la economía. ¿De dónde van a sacar esto? Doctor, ¿De dónde van a sacar? Y el gobierno, de una manera silenciosa, no dice nada de lo que están haciendo con la reserva, ¿no? Pero a ver un ratito, ¿por qué tienen que decir si son ellos mismos los que están saqueando la reserva? ¿Cómo van a decir ellos?
O sea, nadie se autoincrimina. Nadie dice yo la estoy reventando al país, yo la estoy embarrando. Eso no lo van a decir nunca. Pero las cifras son clarísimas, ¿cómo han sacado? O sea, eso no admite la menor duda. No admite la menor duda sobre qué es lo que han hecho para saquear la Reserva Internacional. Y si usted lo desea, no sé dónde anda esta información, pero si usted lo desea, yo me demoro un poquito y le doy la información sobre cómo han saqueado la reserva. Bueno, en total son 3.930 y pico de millones, lo cual quiere decir 4.000. La reserva está por 6.000 millones de dólares en este momento. A ver, el Ministerio de Finanzas retiró retiro de depósitos de la Reserva Internacional por 1.171 millones de dólares. Otras entidades del gobierno central, 883 millones. La Seguridad Social, 492 millones. Las empresas públicas, 188 millones. Miren nomás hasta ahí son 2.875 millones que el gobierno de Lazo retiró de las reservas internacionales. Y las instituciones financieras privadas retiraron 1.027 millones de dólares, lo cual da un total de 3.903 millones de dólares. Cifras exactas. Aquí no se especula, Carlita ni Jaime, aquí no se especula. La gran pregunta es, ¿ese dinero que retiró la banca privada entró al país o se quedó afuera? Pero mi amigo, con el sistema que tenemos ahora, de que prácticamente ya casi está eliminándose el impuesto de salida de divisas, pueden hacer la fiesta que les dé la regalada gana, porque esa eliminación paulatina de ese impuesto les sirve a ellos para de esa manera descapitalizarlo al Estado, provocar que el Estado ecuatoriano se convierta en un exportador neto de capitales y hacer que nos quedemos en soletas como economía ecuatoriana. Entonces ellos van a denunciar esto, no lo van a denunciar nunca. Y si a esto le suma el elevado, todo lo que tenemos, la reducción de la producción petrolera, no solamente el tema del ITT, sino la reducción de la producción petrolera que se les cayó al gobierno de Lazo, que dijeron que iban a producir 1 millón de barriles diarios, y no solo que no produjeron, sino que se redujo la producción en 70,000 barriles, de cómo la recibieron. La caída del Producto Interno Bruto, la desaceleración de la inversión interna, pública y privada, la fuga de capitales, la ausencia de inversión pública. O sea, es un fracaso absoluto y total. Doctor, y entonces, hay un ministro de Economía que dice que los motores de la economía rugen en el Ecuador. No, eso es cinismo, eso es ya de ser desfachatado. Entonces, cuando tenemos un país en soletas, entonces uno dice, bueno, estamos con esta situación de país, y frente a esto, ¿qué es lo que puede pasar? Que llegue un gobierno y diga, voy a dar $60 mensuales a las madres. Si tú, ecuatoriana, le crees a Noboa, ya es tu problema. O te juegas un voto por si acaso, lo cual sería una total irresponsabilidad. Pero lo que quiero hacer notar, cuando sale un candidato y se juega, esto se llama en el póker se llama bluff, o sea, un cuento, una mentira, para hacerles creer que tienes las cartas indicadas, y como no puedes mostrar las cartas, nadie quiere pagarte lo que tú estás poniendo en la mesa, entonces ganas la partida. Esto es un bluff, claro. Es un bluff, y en el camino hará lo que hizo Lazo y lo que hicieron muchos, que ofrecieron empleo, nunca lo cumplieron, que ofrecieron montonera de cosas, nunca lo cumplieron, que ofrecieron el ingreso libre a las universidades y nunca lo cumplieron. Entonces viene la pregunta, si el gobierno no tiene plata, para que el pueblo me entienda, el gobierno está chiro, recontra chiro, y entonces frente a esta situación va a poder pagar $60. Pero además, ¿qué refleja esto? La desesperación de un candidato por sacar un recurso de debajo de la chistera para decir, aquí está mi carta. Con esto confundo y refloto. No, papito. Doctor, es que ¿sabe qué? Mucha gente entiende tal vez que como es un millonario el candidato, y así entendían cuando Lazo era candidato a presidente,
banquero millonario, va a poner de su bolsillo. Pero la gente no sabe que el millonario más vale quiere sacarle al que tiene $1 de su bolsillo. Mucha gente piensa de esa manera. Y otra cosa, doctor, la candidata vicepresidenta de Noboa dice que las mujeres se embarazan para recibir bonos del Estado y recibir la salud y la educación gratuita. No entiendo cómo es que el uno ofrece bonos y la otra dice lo contrario. Es que ese es el tema, o sea, lo que le pesa a Noboa el haber elegido a una persona como Verónica Abad lo tiene que pagar, porque además no es que Verónica Abad habla por hablar, sino que es parte de lo que ha conversado con Noboa. La diferencia entre Noboa y Verónica Abad es que Verónica dice lo que han conversado, y Noboa tiene asesores que le dicen no tocarás esto, no hablarás esto otro, no te manifiestes como eres. No le pueden tapar la boca a Verónica Abad, pero Noboa sabe que ese es el pensamiento neoliberal. El pensamiento, vuelvo a repetirlo, es el sálvese quien pueda. Liberal economía, que es parte de lo que dice Verónica Abad. Liberal economía, que debemos tener un gobierno limitado, así dijo, gobierno limitado, que no tenga que ver con los temas de orden económico, de educación, de salud y de pensiones. Aparte de que ya lo dijo Noboa, que se va a revisar la edad de la jubilación. Eso está escrito en piedra. ¿En dónde? En el plan de gobierno de Noboa, que está inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Esto no es una especulación de Augusto Tandazo. Está inscrito allí. Entonces, el pueblo ecuatoriano tiene que tener claro, pero pensar que la oligarquía sin mola se suicida es una brutalidad. Ya les pasó con Lazo. Ya pasó con Moreno, que sin haber sido una expresión de la oligarquía, pese a todos los esfuerzos que hizo por vestirse como oligarca, él y su familia, sencillamente terminó sirviendo a la oligarquía. Lazo, exponente de la bancocracia. ¿Qué pasó con el gobierno? ¿Resolvieron el tema del empleo? Se hizo pedazos el país con el tema de la seguridad, porque la seguridad no se la puede controlar solamente desde la seguridad, sino desde el empleo, desde la realidad económica, porque no existe un ciudadano en el mundo que se levante con las ganas de hacer algo indebido, sino que muchas veces se ve arrastrado por las circunstancias. Entonces, eso es lo que tenemos. Y ahora le van a vender que un empresario que no cumple con el SDI, que no cumple con los trabajadores, que vive de la exportación de una materia prima y que se beneficiaría de que caiga la dolarización, van a pensar que este es el indicado. Están locos. Pero hay otro temita que quisiera tratar de entrada. Por supuesto que sí, doctor. Solo nos gustaría a todos decirles que pongan su like antes de seguir. Estamos conversando con el doctor Augusto Tandazo, analista político y experto petrolero. Así que a toda nuestra audiencia, gracias por estar siempre con nosotros y no se olvide de ponerle like a este día, miércoles 20 de septiembre. Doctor. Le pido, Carlita, que usted disponga a la gente que está al lado suyo que apaguen las luces. Un segundito. Por favor, Jorgito. Ajá. Ya vamos a que no se desconecte, no se apague la luz. Ahí. Ya. Estos serían los medios digitales que dan una esperanza de que la gente pueda conocer lo que pasa en el Ecuador. Estos serían. ¿Quieren que esto vuelva a la luz? Vuelvan a dar la luz, por favor. Pero para que esto subsista se necesita que aplasten el botoncito de like que no les cuesta un centavo y colaboren con los superchats. ¿Es tan difícil pedirles? ¿O quieren ustedes estarle viendo a la misma gente de Teleamazonas, de los medios de comunicación tradicionales, de Coavisa? ¿Quieren estarlos viendo a ellos? Que es una fábrica de mentiras. ¿Eso quieren ustedes tener? Entonces tienen que ser consecuentes. Si no se les está pidiendo cosas demasiado extraordinarias. Entonces es importante que actúen de esa manera. Doctor, no se mire la pantalla. Ahorita y la que pantalla dice usted de los likes, ¿no? Yo recuerdo en la época del feriado bancario, ahí había solo una versión. Los medios vinculados a la banca nunca le contaron la verdad al pueblo. No había los medios digitales. Ahora tienen un contrapeso.
Pero mire usted, pese a que no vieron medios digitales, llevamos luchas que son imposibles de entender cómo logramos hacer lo que hicimos. Mire usted, y esto que quede grabado, que quede grabado. ¿Desde cuándo aparece esta epidemia en el Ecuador? De comenzar a hablar en todo lo que dicen los gobiernos, en todo, que se necesita seguridad de para los inversionistas. Donde esto ha aparecido en todo, en las leyes consta en los pronunciamientos políticos y públicos. ¿Por qué se vino esta pandemia de hablar de la inseguridad y que hay que convertirla en una seguridad para los inversionistas? Por el golpe terrible que les dimos. Y yo lideré esa cuestión para sacarla al Occidental Exploration and Production Company del Ecuador, por haber violado la ley y el contrato, no porque nos dio la gana y se aplicó la caducidad del contrato. Y eso lo lideré yo, y lo dijo Jorge Glass en una entrevista que me hizo en el 2006. Dijo, vamos a recibir al doctor Tandazo para hablar del TLC. Y él es el líder en la lucha contra la Oxy. Por lo tanto, lo dijeron ellos mismos, porque yo lideré eso. Entonces, la lucha en condiciones que no teníamos medios digitales. Pero hoy que tenemos medios digitales, no atender a los medios digitales para mejorar la educación política y mejorar la educación económica, la cultural y en general cualquier tipo de mejoramiento a la capacidad intelectiva de la gente por lo parte de utilizando los medios digitales, realmente es no querer progresar. Entonces aquí tenemos este medio, utilicémoslo. Viene un temita y póngame en pantalla dividida siempre para poder hablar con las dos personas. Entonces, viene un tema que me llama la atención. Y esto no lo ha dicho nadie en el Ecuador, lo digo este rato. Lo digo este rato. Son temas fuerza, son temas que la gente los deja pasar. A ver, el presidente de la República decretó la muerte cruzada, como se conoce, la disolución de la Asamblea. Y mandó a que se realicen nuevas elecciones, tanto de presidente de la República, de vicepresidente y de asambleístas. Primera cosa. Segunda, un sistema democrático debe funcionar con todos los poderes o funciones del Estado vigentes y actuantes. Porque si no es un sistema cojo, es un sistema que no funciona. Perfecto. Por lo tanto, es indispensable que el Ecuador tenga su legislativo para no depender de lo que buena o malamente haga la Corte Constitucional cuando le toca revisar los proyectos de ley de urgencia económica. Y ya vemos cómo quieren hacer trafacías con ese tema. Entonces viene el tema. Ya pasaron las elecciones de asambleístas. ¿Qué esperan para posesionarlos? ¿Qué esperan para posesionarlos? ¿Por qué están esperando que se posesione el presidente para que tengan los asambleístas? No. ¿Están calculando si ya, qué? ¿Cómo? ¿Están calculando? No, quieren darle más meses a Lazo para que siga gobernando sin legislativo. Porque si no, ya pasó la elección. ¿Ya qué esperan? Ya deberíamos tener la asamblea funcionando. Pero además aunque hay otro faltan temita. los asambleístas del exterior que se va a repetir eso. No perjudica nada eso. Es que allí es donde no actuaron con la debida diligencia. La política es una oportunidad que tienen los actores políticos para usarla en función del espacio y del tiempo también. Por ejemplo, cuando salió el Consejo Electoral y dijo que hay que hacer las nuevas elecciones, correcto, pero había que presionarlo para que las haga sobre la marcha, no esperando las elecciones del 15 de octubre, sobre la marcha. Lo que pasa es que, espero que esto no les caiga mal, son bien quedaditos, no ven, o sea, actúan sobre la coyuntura, pero no ven la perspectiva de los hechos políticos. Sí. Entonces es un tema importante, porque mientras tanto tenemos un Lazo que no le pide permiso al Congreso para salir, que sale, que es ridiculez. Una salida, doctor. O sea, esto ya y lo hizo también Moreno.
o sea, un paseo. Pero además una cosa, va a comprometer al Ecuador en convenios, en concertaciones, fijando política internacional. ¿Cuánto está yendo? No sea sinvergüenza. Está moribundo. Ya está yendo. O sea, va a dejar algo. Y viene una pregunta también respecto de otros países o de otras organizaciones, que no le dicen, oiga, pana, ya párele. O sea, usted no me va a decir lo que va a hacer el Ecuador cuando usted está ya de ida. Usted debe estar haciendo las maletas. Tiene que estar, y ojalá que en las maletas no se vayan nuevamente las orejeras de Carondelet como si ya fueron en alguna oportunidad. Las orejeras de oro de la cultura aborigen. Entonces, decían ayer ayer se había corrido una bola de que fue a Estados Unidos porque iba a hablar con el embajador, con el gobierno americano por el tema de que Ecuador ha comprado los vehículos blindados a Turquía y que se dio a conocer en las redes que el Estado americano le había quitado las visas al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a otras personas del gobierno. Es que para los Estados Unidos nosotros no somos más que el traspatio, en donde nadie puede hacer nada autonómicamente y decir yo quiero hacer esto, no, tienen que pedirle permiso. Entonces, ¿cómo van a comprar armas a Turquía? Tienen que comprarme a mí, o en su defecto a Israel, que es lo mismo. Entonces, cuando se compra todo lo que se ha comprado con Israel de manera directa, no pasa nada. Doctor, no es que esos vehículos no fueron comprados en este gobierno. Esos vehículos se los compró hace 6 años. Esa negociación venía hace 6 años, pero ahora sale el presidente Guillermo Lasso a decir que él ha comprado esos vehículos. Bueno, ¿qué más puede decir? También démosle también una oportunidad de que le mienta al Ecuador. Un tipo que no tuvo más que inaugurar que el año lectivo. ¿Qué le puede decir a Lasso? ¿Qué ha inaugurado? No ha inaugurado absolutamente nada, no ha hecho nada. Lo que ha hecho es vegetar, viajar y dejar que los sectores económicos hagan la fiesta con el Ecuador, porque en el Ecuador no hay control de precios, no hay absolutamente nada, las tasas de interés van por los nubes. Y entonces, esto es lo que ha pasado. Pero viene una cuestión. No quiero entrar a controvertir, pero yo le admiro a Viviana Veloz, por si acaso lo pongo por delante, para que no me digan que estoy en contra de ella. Pero dejen un poquito esa actitud de monjas de la caridad. Que vamos, que no los odios, que no sé qué. Ejerzan su papel. Quedó inconcluso el tema del caso León de Troya, porque el presidente decretó la muerte cruzada para que no se lo destituya, pero no solo para que no se lo destituya, sino porque fruto de la destitución no se continúe con el tema de la investigación del caso León de Troya, donde existen las vinculaciones con la mafia albanesa y el asalto a las empresas públicas para fines de utilidad personal del entorno del presidente Lasso. Eso no puede quedar. No es que ya se fue Lasso y ya se va Lasso. No, señor, eso hay que hurgarlo. Porque en esa lista de los vinculados al caso León de Troya, hay numerosos personajes que están queriendo volver a resucitar y volver a aparecer en la palestra pública, cuando hay que decirles, no, señor, venga a darme cuenta de lo que ustedes, cómo se vincularon con estos grupos. El caso Rubén Cherres, eso tiene que volvérselo a analizar, porque esa muerte fue para callar y tapar todo lo que sabía el Cherres. Por eso que Cherres dijo en esa famosa captura de ese video que hace la Posta, dice, tú sabes cómo resuelve los problemas Danilo, y yo no quiero una gota de sangre. Eso, pero además, si ustedes dejan que la fiscalía siga al ritmo que ella quiere seguir, sencillamente nunca se conocerá el resultado de esas investigaciones. Entonces, si no va a poder hacer ese trabajo la fiscalía, ¿qué es lo que cabe? Juicio político el primer día de funciones de la Asamblea, juicio político a la fiscal. Doctor, ahí también lo mencionan a Fernando Villavicencio. ¿Cómo? Ahí lo mencionan a Fernando Villavicencio en ese audio.
Rubén Claro, Cherres. no le puede poner el pie en el acelerador y en el freno. No le puede poner la fiscal cuando le da la gana. Cuando quiere, supersónica, ya los tiene contra la pared del Consejo de la Judicatura. Y cuando no quiere, se tira para atrás. Doctor, ¿y Entonces, cómo que Danilo esto- Carrera está celebrando por otros países, tomándose fotografías cuando aparentemente, porque no se cree nada en este país, le han quitado el pasaporte? Y resulta que aquí, fiscalía, aquí nadie hace nada, es un saludo a la bandera, el señor se ríe del pueblo ecuatoriano y no pasa nada. Es que la justicia es selectiva, pues, Carlita. Entonces, ¿qué hay que hacer? Por eso cuando le oigo a Viviana Veloz, que es una voz importante dentro de ese movimiento. No, aquí no hay la oportunidad de irse de vacaciones. No, y que vamos a ver los proyectos de ley que quieren montar. No, este país necesita un sacudón, necesita un terremoto para que la gente entienda. Por ejemplo, primer día de sesiones, tiene la Asamblea que analizar el tema de la Corte Constitucional, porque el Ecuador no puede vivir con esa Corte Constitucional que entró por la ventana. No puede vivir. No puede vivir con la captura de las instituciones del Estado que hicieron los gobiernos de Lasso y de Moreno. Doctor, ¿quién es Germánico Maya? Fue presidente del Es un Consejo abogado. de la Judicatura, pero ahora es el vocero de, no sé si de la Corte, prácticamente de la Corte y del Consejo de la Judicatura. Lo entrevistan en Sí. todos los medios. A ver, yo sí le escuché lo que usted dijo, el vocero. Yo no creo que sea vocero. Lo que pasa es que le entrevistan porque consideran que él puede hablar sobre determinados temas. Pero usted no se refiere a Germánico Mayo, refiere a toda la gente que invitan. Ellos, para invitar a una persona, siempre ven de qué lado van a decir las cosas. Les voy a contar una cosa para que me entiendan. Verán, en los últimos días, cuando yo ya dejé de ser, ya no quise ser entrevistado por estos medios, porque antes entraba mucho a los medios. Entonces, verá el sistema que utilizaban. Doctor Tandazo me llamaban y me decían. Entonces, mire con qué sagacidad lo hacían, con qué astucia. ¿Qué le parece tal cosa que se ha dado? No era una entrevista, era una llamada. Entonces yo le decía, mire, me parece malo, me parece bien y me parece así, asado. Entonces me escuchaban, entonces decían, ¿por qué lado está? Si estaba por el lado que ellos querían que se diga, doctor Tandazo, ¿será que nos puede aceptar una invitacioncita para una entrevista el día de mañana? Pero si yo decía tal cosa, le agradezco mucho su criterio, nos da muchas luces para ver cómo abordamos este tema. Tandazo no servía para ese tema. Entonces, esa es la forma como ellos manejan, manipulan lo que van a presentar como información, como análisis. Y eso es normal, pero además no se cargue contra Germánico Maya, porque no es él la persona, es fundamentalmente los que tienen vela en este entierro. Y si que usted quiere, entramos al análisis. Entremos, ¿Y quiénes doctor. son exactamente los que tienen vela en ese entierro? A ver, los que tienen vela en este entierro. El gobierno. A ver, a mover la colita. No es para otro tipo de fiesta, que estoy dispuesto a hacerla, pero es otra cosa. A mover la colita. A ver, vamos a comenzar desde aquí. ¿Cómo se diseñó esta estrategia para capturar el Consejo de Participación Ciudadana y de esa manera, a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, asaltar las instituciones del Estado y los órganos de control? El presidente de la República, Moreno, con oficio del 2 de octubre del 2017, dice lo siguiente, para que vean el cinismo. Yo leo cosas textuales, yo no me invento, yo soy muy cuidadoso de citar las cosas. Comillas, uno de los grandes hitos transformadores de la Constitución de Montecristi, único a nivel mundial, fue el incorporar en el ordenamiento constitucional la función de transparencia y control social. O sea, un hito. Y después les repugnó la función y les repugnó el Consejo. Y luego dice, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una de las instituciones de mayor relevancia en la función de transparencia y control social. Tiene como una de sus tareas de la designación de varias de las más altas autoridades del Estado, el fiscal general, el Contralor General, el Procurador General y miembros del Consejo de la Judicatura. Allá. Y luego dice que tenemos que ir a la elección
por la vía democrática, o sea, la votación de estos miembros. Entonces, primera cosa, para Moreno y su combo, el Consejo de Participación es una institución de primer nivel, siempre y cuando esté al servicio de ellos. Si no, hay que desaparecerla. Primera cosa. Segundo, se inventaron con una astucia del zorro más avesado, se inventaron que había que crear un consejo transitorio y que con este consejo transitorio tenían que hacer lo que hicieron con este consejo transitorio y controlar el tema de las instituciones del Estado. ¿Qué papel le dieron al consejo transitorio? Y esto lo aprobó el pueblo. Esto no lo aprobó algún estamento, lo aprobó el pueblo en consulta popular. Que se cree este consejo transitorio, escúchenme esto, y que este consejo transitorio evalúe el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesado, en el plazo máximo de 6 meses de su instalación. Entonces, es importantísimo. 6 meses tenían para evaluar. ¿Pero a quiénes? A las autoridades designadas por el Consejo. No a cualquier autoridad, sino a las autoridades designadas por el Consejo. Entonces, aquí ya tenemos problemas. ¿Por qué tenemos problemas? Porque en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿quién designa a las autoridades? De acuerdo al artículo 434, es una comisión calificadora que será integrada por 2 personas nombradas por cada una de las funciones legislativa, ejecutiva y de transparencia y control social. Por lo tanto, en la designación de los miembros de la designación de los jueces de la Corte Constitucional, no tiene nada que hacer ningún Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ninguno. Y sin embargo, se pusieron a evaluar. Lo cual no podían hacerlo. El Consejo de Trujillo, que es uno de los consejos que más violó la Constitución, mediante resolución del 9 de mayo del 2018, resolvió iniciar el proceso de evaluación de los jueces de la Corte Constitucional. Y mediante resolución del 23 de agosto del 2018, ratificada el 31 de agosto del 2018, cesó en las funciones y terminó anticipadamente el periodo de sesión periodo de los jueces de la Corte Constitucional. En un acto absolutamente reñido con la Constitución. ¿Por qué reñido con la Constitución? Porque la Constitución, en la parte correspondiente, me parece que es el artículo 431, si me regalan 5 segundos de tiempo. Artículo 431, 434, 400, acá me voy a Estamos auxiliar. dialogando con el doctor Augusto Tandazo. No se olviden de poner los likes, todavía faltan likes. Veo que muchísima gente no ha puesto el like, así que los que no han puesto, ponerlo en este instante. Gracias a Omar Novoa que hizo un super chat, muy amable mi querido Omar. Magali Escalante también desde Italia, un abrazo. Para Tania BR también, gracias por los aportes que hacen a Ecuador en directo. Seguimos, doctor. Mire, artículo 431 de la Constitución. Los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen. O sea, mire usted esto, no podrán ser removidos. Dice, su destitución será decidida por las 2/3 partes de los integrantes de la Corte Constitucional. Entonces viene el tema. E incluso partiendo de un supuesto no consentido, de que digan que el Consejo de Participación designó a la Corte, tampoco podrían removerlos, porque dice, repito, los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos al juicio político, ni podrán ser removidos por quienes los designen. Entonces era imposible, absolutamente imposible. Doctor, ¿y quién los podría remover? Ellos mismos, mediante el procedimiento establecido en el artículo 431, con los votos de las 2/3 partes de los miembros de la Corte Constitucional. Eso lo dice el artículo 431. Si alguien que me oye vea el 431 de la Constitución y está claro. Luego, todo lo que hicieron fue ilegal, doctor. No ilegal, inconstitucional.
Es inconstitucional. Claro, y los esa es la señores preocupación de la Corte y de todos los que están cercanos al poder. Sí, pero mire usted que vamos a desagregar bonito esto, que no se me vaya a ir Carlita, porque yo ese momento me retiro del aire. Está afuera, ya viene Carlita. Está preparando un café. No, pero que mande acá también. Sí, porque es cuando venga, discriminación. doctor. Bueno, mire esto es terrible lo que pasó. Que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana dice la resolución del 19 de septiembre del 2018, aprobó el mandato para el proceso de selección y designación de los miembros de la Corte Constitucional. O sea, las reglas para elección de los nuevos miembros de la Corte Constitucional lo estableció el Consejo de Trujillo. ¿Qué competencia tenía? Ninguna. Y luego, mire lo que dice la resolución del Consejo de Participación, la resolución número 48 del 28 de enero de 2019. Vea lo que dice. Que el Pleno del Consejo de Participación, mediante resolución del 17 de octubre del 2018, designó a los miembros de la Comisión Calificadora para seleccionar y designar a los jueces de la Corte Constitucional, violando el artículo 434 de la Constitución. El Consejo de Participación no tiene nada que hacer en ese tema. Y esto está en la resolución y consta. ¿Y a quiénes nombran? Entre otras personas, lo nombran a Rafael Ollarte en representación de la función de transparencia y control social. Entonces el doctor Rafael Ollarte, que ha salido en los medios últimamente muy prolíficamente, él sabía de estas violaciones constitucionales, porque no se necesita ser un experto constitucional, que él sí lo es, sino saber leer y escribir nomás. Y entonces, y ahí está también Ramiro García. Eso es lo que hay que preocuparse, Jaime. Ramiro García participó en representación de Moreno, de la función ejecutiva. Ramiro García Alberto Wright. Entonces, con base en esto, se dedican a ver cómo montan la designación. Y el Consejo de Participación, el 28 de enero del 2019, con resolución número 244, resolvió, comillas, validar el proceso de selección de los miembros de la Corte Constitucional, en donde están electos los que están sentados este rato en la Corte. Entonces, los que están sentados en la Corte son producto de la violación constitucional, tanto en la destitución de la Corte Constitucional anterior, cuanto en la designación de ellos. Violenta y flagrantemente violaron la Constitución. Y ellos son los que están queriendo proteger la Constitución y decir que aquí no pasa nada. ¿Qué pasa? No sean sinvergüenzas. No sean sinvergüenzas. Pero no solamente hicieron esto y tienen, por eso es que la Corte Constitucional, aquí viene otro tema. Trujillo estaba nervioso porque él sabía que todo estaba en el aire. Entonces planteó formalmente que se lleve a la consulta popular que se iba a realizar, que el pueblo ratifique. Miren esto, por favor, espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Que el pueblo ratifique con el voto lo actuado por el Consejo de Trujillo. ¿Por qué pretendía eso Trujillo? Porque él sabía que todo estaba en el aire. Y no le dieron gusto y no se pudo llevar a cabo la consulta popular sobre este tema. Se llevó sobre otros temas. Lo cual quiere decir que Trujillo y su combo sabían que esto estaba en el aire. Y luego le pide a la Corte Constitucional, a la actual, a la que entró por la ventana, le pide a la que presidía Hernán Salgado Pesantes, que también salió a hablar brutalidad y media sobre este tema, le pide que por favor resuelva que lo actuado por el Consejo de Participación no puede ser tocado por nadie. O sea, como que la Corte iba a hacer el papel del pueblo ecuatoriano, lo cual no era procedente y no era así lo que se iba a dar. ¿Qué pasó con esta resolución de la Corte Constitucional? Que esta resolución de la Corte Constitucional es inconstitucional. ¿Y por qué razón es inconstitucional? Porque el artículo 233 de la Constitución, y yo siempre cito la fuente, dice: ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones. Cuando la Corte Constitucional dice
Lo hecho por Trujillo y su combo no se puede tocar, viola el artículo 233, porque está consagrando impunidad a un grupo colegiado que hizo lo que le dio la regalada gana. Esto es importante verlo. Pero, ¿acaso que solamente eso hizo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? El Contralor, que hasta el día de hoy, 20 de septiembre del 2023, está en funciones, es fruto del asalto a la Contraloría. No pudo ser y no debió ser Contralor Pablo Celi, porque de acuerdo al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, solamente puede asumir como Contralor subrogante el Subcontralor General. Y Carlos Poli Fagioni ya le quitó esa designación a Pablo Celi de la Torre. Le quitó esa asignación porque estaba en su competencia hacerlo, porque la asignación del subcontralor le corresponde al contralor. Y él no tiene que dar cuenta a nadie y quitarlo, lo quitó. Entonces, ¿cómo es que el que ya no era nadie en la Contraloría, ya no era subcontralor, le sucedió cuando Carlos Poli estaba en funciones, pese a que estuvo en el extranjero, pero él recién fue destituido un mes después por la Asamblea Nacional? Entonces, y él incluso lo nombró a Sabet Chamún como contralor subrogante. ¿Para qué? Como subcontralor general, para que asuma la Contraloría subrogante. Por lo tanto, Pablo Celi, desde el día en que entró, él se arrogó funciones, cometió un delito. ¡Cometió un delito! Y sin embargo, ¿qué pasó con Moreno? La ministra de Justicia de Moreno dijo, para el gobierno el contralor es Pablo Celi. ¿Y quién es el gobierno? ¿Acaso que el gobierno está sobre las leyes y sobre la Constitución? Y de ahí vino toda esa suerte de sucesiones, todas írritas, todas rebuscadas hasta caer en el actual. Lo que sucede es que a la fecha de actual, 20 de septiembre del 2023, han pasado más de 6 años de que la Contraloría está con encargados o subrogantes y todos ellos prácticamente entraron por la ventana. ¿Y qué ha dicho el Consejo de Participación? Nada. Acaban de bloquear nuevamente la designación del Contralor General, porque les interesa que sigan los que entraron por la ventana, para que no se investigue nada de lo que sucede en el Ecuador. En el caso de la Fiscalía, la evaluación oral, no solamente a Diana Salas, sino a todos, lo hicieron gente neófita en derecho penal. A mí no se me ocurriría, si soy miembro de un cuerpo colectivo, hacer una evaluación de alguien que va a ocupar un cargo de neurocirugía en un hospital, porque yo de neurocirugía no sé absolutamente nada. Y ellos hicieron las preguntas sobre derecho penal a los fiscales que estaban en el concurso. ¿Qué sabía de derecho penal? La mayoría, son casi todos los miembros del Consejo de Participación, no eran penalistas, solamente uno era penalista. Incluso había un militar. ¿Qué le podía preguntar a un abogado sobre derecho penal? Es como que un abogado le pueda preguntar sobre cómo funcionan los obuses o algún tipo de instrumento, los misiles o algo. No sabe absolutamente nada. Y así eligieron la gente. Pero lo más grave adicionalmente fue la toma que hicieron, abusiva e inconstitucional, de la Corte Nacional de Justicia. De la Corte Nacional de Justicia. Primero, el Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 264, dice que es el Consejo de la Judicatura el que tiene que evaluar a los jueces. Pero obviamente no cuando le dé la gana, sino dentro de ciertos periodos. Pero jamás evaluando sentencias. Y entonces no evaluó el Consejo de la Judicatura, sino que formó una comisión calificadora, evaluadora, comité, así se llamó, comité evaluador. Por lo tanto, ellos no ejercieron la potestad jurídica que les da la ley, sino un comité. Y en ese comité volvió a aparecer Ramiro García. Volvió a aparecer, y esto fue criticado incluso, ¿por quién? Por el relator de Naciones Unidas, porque dijo que no había transparencia en esto y que los que estaban evaluando eran abogados en libre ejercicio y que estos abogados no podían ser imparciales. Porque claro, si yo participo en la elección de jueces de la Corte y sigo actuando como abogado en casos privados, esos cuerpecitos van a ser agradecidos conmigo. Y entonces siguieron evaluando y para tal efecto analizaron una cantidad de sentencias que fueron dictadas por los jueces, que fue un show barato. Se analizaron 168 sentencias y 175 autos de admisión para decidir. Pero
si encontraron que las sentencias estaban mal dictadas, estaban obligados a hacer una reparación a las partes procesales que fueron perjudicadas y dijeron que esa evaluación era reservada. O sea, mentirosos. O sea, así no se hacen las cosas. Y analizaron sentencias que nunca se conoció cómo se hizo esa evaluación. Y entonces, con base en esto, sacaron y dejaron solamente la tercera parte de los jueces que actualmente están en funciones. Tercera parte, se comieron las 2/3 partes de la Corte. Así lo hicieron. Y entonces viene la Corte Constitucional, la actual, la que entró por la ventana. Dice, el proceso en la resolución del 21 de diciembre del 2021, el proceso de evaluación no se enmarcó en el término fijado constitucionalmente. Esto es cada 3 años según la renovación parcial de la Corte Nacional. Se evidencia una vulneración a la seguridad jurídica de los evaluados. Luego dice, se dispone la reparación respecto de los jueces y conjueces que fueron vulnerados en sus derechos, sin que esto signifique que puedan ser reintegrados. Dejen de ser sinvergüenzas. Dejen de ser sinvergüenzas. O sea, se reconoce que han sido vulnerados los derechos para que les paguen una indemnización. Pero cuidado con que vuelvan a los cargos, porque de lo que se trata es que sigan los cargos las 2/3 partes de los que entraron por la ventana para capturar la Corte Nacional de Justicia. Entonces todo esto se lo ha hecho y se ha hecho mucho más cosas. Y entonces cuando el Consejo de la Ejecutura de Allen Berbera, presidido por Allen Berbera, quiere intentar ver que se analice esto, porque el artículo 233 de la Constitución le da ese derecho. Arde Troya, cuidado con que evalúen la designación de la Corte Constitucional. Cuidado, porque ese es el objetivo, porque los destituimos. O sea, cuidado con que apliquen la Constitución para ver que nosotros estamos sentados en un sillón al que no nos corresponde, porque entonces los votamos. Ese es el Ecuador. Y sobre esto viene la pregunta. ¿Qué dicen los asambleístas? Que van a llegar a legislar y sin odio, No, hay que decir, señores, esto hay que ponerle coto. Hay que ponerle coto. Porque no podemos seguir, el Estado ecuatoriano no puede seguir teniendo una Corte Constitucional expuria que entró por la ventana. No podemos tener eso. Y entonces tiene que el pueblo saber dónde están sus derechos. Tener una Corte como la que dijo que no pasaba nada si el Congreso, la Asamblea Nacional, no trataba el ingreso del Ecuador al centro de arbitraje del Banco Mundial, al CIADI. O sea, sin vergüenzas, violando el artículo 422 de la Constitución. Entonces, tener esa Corte Constitucional que no permitió en el juicio político que se trate el tema caso León de Troya. No permitió, dijo, esto no. ¿Por qué? Porque hay, como se dice vulgarmente, ahí ardía Troya. Ahí ardía Troya. Pues con esa Corte, ¿a dónde podemos ir con esa Corte Constitucional? Y con la Corte Nacional de Justicia, donde hace ese papelón Iván Saquicela, que no le dicen al Ecuador de dónde provienen ellos. Y entonces, hay que, o se toma el toro por los cuernos y se lo vuelve a enrumbar al Ecuador, o sencillamente aquí no ha pasado nada. Doctor, en ese momento Allen Berbera está siendo muy criticado por, bueno, ya elevar y poner esto a conocimiento de la Corte Interamericana. ¿Usted cree que está haciendo lo correcto o no? Porque, bueno, dicen ahora no tiene dónde escudarse, manotones de ahogado y un sinnúmero de cosas que se ponen en manifiesto. ¿Está correcto este actuar desde el punto de vista jurídico? A ver, la vida en general es una especie de guerra que vivimos todos los días. Es una guerra. Sun Tzu, el autor del famoso libro El arte de la guerra, chino, un libro que lo tiene todo el mundo en la cabecera, dice, no hay peor guerra que la que nos planifica. Entonces, declara la guerra sin saber si tiene el apoyo de los de al lado, sin saber a dónde quiere llevar el barco, porque cuando usted levanta los amarres del barco, leva anclas, tiene que saber a qué puerto va, pues no en el camino veré a dónde voy. Él tenía que haber trazado una hoja de ruta. Pero no importa. La hoja de ruta la puedes retrasar. O sea, volver a trazar, quiero decir. No retrasar en el tiempo, sino volverla a trazar. ¿En qué sentido? No hay que atacar a los brazos, a las piernas. Hay que atacar al corazón. Y atacar al corazón, si quiere ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene que atacar al tema
de la impunidad que creó la Corte Constitucional para beneficiarse ellos mismos del proceso de destitución de la Corte anterior y de la designación de ellos que entraron por la ventana. O le coge el toro por los cuernos o no se meta a pelear. Porque la pelea es peleando. Es peleando. Entonces, y además, no hay que vencer, hay que convencer. Y para eso son las ruedas de prensa, los enlaces para decir, señores, esto ha pasado. O no conoce la historia de la Corte Constitucional. No conoce la historia de lo que ha hecho, las trapacías que hizo el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces tiene que empoderarse del tema. Tienen que empoderarse del tema y defender la institucionalidad del país. Porque están haciendo creerle al Ecuador que los malos de la película son los que quieren revisar lo actuado inconstitucionalmente, cuando los que están sentados en la Corte Nacional de Justicia, en la Corte Constitucional y en los órganos de control, son los que entraron por la ventana. Entonces, es una guerra de información, que hay que ganarla con papeles y con la verdad, diciéndole al pueblo, esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó. Este pedazo de la entrevista, este pedazo debería separárselo para que la gente entienda lo que está pasando con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y también con el Consejo de la Judicatura, porque el Consejo de la Judicatura tiene la potestad de evaluar jueces y por eso es que lo quieren cortar, para que no pueda evaluar jueces y también evaluar fiscales. Ojo, evaluar fiscales, porque la pretensión que tuvo Lasso en la consulta popular que pasó en este año era de que la Fiscalía no se someta a las decisiones del Consejo de la Judicatura. Como el pueblo negó esa pregunta y las demás preguntas, entonces la Fiscalía al día de hoy, 20 de septiembre del 2023, sigue siendo sujeto de fiscalización por parte del Consejo de la Judicatura. Entonces lo que están haciendo es adelantémonos decapitando al Consejo de la Judicatura para no correr riesgo de que nos hagan saltar como tostado. Hay que entender lo que está pasando. Y para esto tienen los medios tradicionales que invitan a las personas que van a hablar todos a favor de la tesis del gobierno, de los medios informativos que siempre están atados al poder económico y al poder político para confundirlo al pueblo. Esta es toda la vaina. Entonces, para eso sirven estos medios digitales, para que se diga lo que no se dice en los medios tradicionales. Y esto es lo que está pasando. Doctor, pero, permítame enviarle... por los cuernos. Permítame enviarle un saludo a nuestro seguidor Javier Banguera, que hizo un aporte en el canal alterno, el superchat, y le envía muchos saludos. Doctora, aquí hay algo que es importante y que la gente comprenda, ¿no? ¿Por qué todos quieren llevarse en peso el Consejo de Participación Ciudadana? Cuando digo llevárselo en peso es poner a quienes de una u otra forma les sirvan. Porque básicamente el Consejo de Participación Ciudadana tiende a ser una carne para todos los tigres y tratan de valerse de distintas instituciones, sobre todo en el ámbito judicial, para desmantelarla, para desmerecerla. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso, Carlita? Que hay que analizar las preguntas de la consulta popular de este año, del referéndum de Lasso. Y ahí pretendió que las funciones de designación de autoridades de control y de instituciones del Estado, personeros de las instituciones del Estado, deje de tener el Consejo de Participación Ciudadana y pasen a ser parte de las funciones y competencias de la Asamblea Nacional. Esto el pueblo no aceptó. Entonces tuvieron que tragarse la intención y no tienen otra alternativa que aceptar que siga existiendo el Consejo de Participación Ciudadana. Con una cuestión que es bueno decirla, a ver, ¿qué era lo que pretendían hacer? Ya se dieron cuenta, en base a nuestra lucha, que el Consejo no pueden eliminarlo primero. No pueden eliminarlo. Segundo, la Constitución prohíbe que se cambie la estructura de la Constitución. Y dentro de la parte orgánica de la Constitución está la forma como se organiza el Estado y las competencias de sus instituciones. No se puede trasladar competencias de una institución, en este caso de una función o de un consejo de participación, trasladar esas competencias a la Asamblea
O sea, porque están afectando el contenido de la estructura de la Constitución. Y entonces el pueblo no se tragó esa rueda de molino y votó en contra de esta pretendida reforma. Porque claro, era muy simple. Dejemos el Consejo prácticamente pelado, sin tener que hacer, y pasemos toda la carne del Consejo a la Asamblea, y dejemos que siga existiendo el Consejo, pero que pasen ahí durmiendo el sueño de los justos. Ahora, ¿cuál es la tesis actual? La de hoy, 20 de septiembre del 2023. ¿Qué es lo que dicen? El pueblo no aceptó que las funciones del Consejo pasen a la Asamblea. Pero podemos estudiar la forma en que estas designaciones salgan del Consejo y vayan a otro estamento. O sea, es lo mismo, pues, sacarle las funciones al Consejo y pasar a otro tipo de que se inventen. En el fondo saben que el Consejo es importante y que hoy el Consejo, 4 de los 7 miembros, no son afines al gobierno o por lo menos no son obedientes. Y entonces mueren, pues, porque, por ejemplo, ¿qué está de por medio en estos momentos? El tema de la Contraloría. El Contralor, que hacen todo lo posible porque esto se pare. El tema del Contralor. Y meten acciones de protección para que se pare esto. Y esas acciones de protección no les preocupan, pero sí les preocupan la otra, la del juez que dice que hay que proceder con la evaluación del tema de la designación de la Corte Constitucional. Y viene un tema. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral están en funciones prorrogadas. Un hecho inusual, anómalo, que existe en el Ecuador. Incluso tenemos todo un proceso eleccionario de la importancia que tiene en este momento en manos de funcionarios que están en funciones prorrogadas. Entonces, claro que, y lo que máximo han hecho es, como no tenían la certeza de poner la gente de ellos, pues, ¿qué es lo que hacen? Patear el tema hacia adelante, sigan en funciones prorrogadas. Si le pueden dejar a la señora Tamaín y a su combo, Pita y los que están allí, Concepción de Nájera, que me parece que es decente, dejarles allí para el resto de la vida, les dejan 30 años. Y tenemos el mismo Contralor referido para 30 años más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, quieren controlar el Consejo porque además ya se viene la asignación de la nueva fiscal general o del nuevo fiscal general si es hombre. Entonces, como ya el pueblo les dio con la piedra en las narices y les dijo aquí no hay tal que pasan las competencias a la Asamblea Nacional, entonces viene la arremetida. Defenestremos, decapitemos al Consejo de Participación para ver cómo metemos nuestra gente y de esa manera ya es importante el Consejo. O sea, el Consejo de Participación, como lo dijo Lenín Moreno, es una institución de principal importancia en el convivir y en la función de transparencia y control social. Pero si no la tienen controlado, entonces es lo peor del mundo el Consejo. Doctor. Y si la vuelven a controlar, entonces nuevamente vuelve a ser importante el Consejo. Pero para eso son estos programas. Por eso yo les voy a proponer a la gente que nos está escuchando. Les cambio las felicitaciones que hacen al programa por la contribución a los superchats. Negocio es negocio, les cambio. Doctor, ¿qué va a pasar con Allen Berbera? ¿Lo pueden destituir o no? Estamos en el Ecuador y tenemos una Corte Constitucional que no tiene escrúpulos. ¿Y qué consecuencias podría traer esto si lo destituyen? Si lo destituyen, que es un atentado total. O sea, vemos para qué sirvió el asalto a la Corte Constitucional. ¿Para qué sirvió? Por eso es que Hernán Salgado, que ya lo vuelven a tener al hombre siempre en los medios, dice lo que tiene que hacer la Corte es destituir a Allen Berbera. Lo que tenía que hacer la Corte es destituirlo. No la Corte, sino el país, destituirlo a Hernán Salgado Pesance y a su combo, que se apropiaron, se arrogaron funciones que no tenían y que fueron fruto de un proceso irregular, de un proceso anómalo para poderse captar la Corte Constitucional. Entonces esto tiene que ser debatido y la Asamblea Nacional tiene que debatirlo. Tiene que debatirlo porque así no se obtenga mayoría. Esto tiene que quedar en historia del Ecuador, que esto se debate. Porque si no la gente cree que no pasa nada en el Ecuador. Entonces hay que destapar las cartas. Hay que destapar las cartas. Hay que hacer que el alacrán salga del hueco. Para verlo al alacrán y saber en qué momento se toman las decisiones más coherentes. ¿Allen Berbera ha cumplido con sus funciones, doctor? Porque la crítica de los grandes medios y de los opinólogos es que no ha estado alineada a la ley.
A ver, las cosas que se dicen siempre tienen que comprobarse, porque desgraciadamente en los medios de comunicación se hablan generalidades. Por eso las entrevistas son cortitas, en donde son clichés, eslogans. Este hombre no ha cumplido con el ordenamiento jurídico, ya. ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come? Díganme en qué no ha cumplido. Pero el hombre lo que está diciendo es, pongamos orden en el Consejo de Participación Ciudadana. Lo que pasa es que en poner el orden y cómo hacerlo, me parece que no lo pensó adecuadamente. Primero, antes de dar un paso hay que consensuar para tener la seguridad de que los otros 3 votos están con él y no lanzarse directo al tema de la veeduría, sino conversar para saber con quiénes cuenta para poder ir adelante en la reinstitucionalidad del Ecuador, porque la institucionalidad del Ecuador ha sido cooptada y ha sido atacada y asaltada por parte de los gobiernos de Moreno y de Lazo. ¿Y qué pasaba si Allenberg no cumplía con esa acción de protección de ese juez de Montecristi? No sé qué pasaba. Por ejemplo, uno de los temas que tiene que hacer la Asamblea Nacional es volver al tapete, o quién sabe, a una consulta popular. Estas son las consultas que se necesitan. La acción de protección debe servir para determinados temas, pero no cuando se toca decisiones que adoptan determinados estamentos y funciones del Estado. Han habido acciones de protección que han pretendido que resoluciones de la Asamblea Nacional no se ejecuten. Entonces eso ya hay que ponerle coto. O sea, está bien, protejan derechos constitucionales, pero no manoseen la institucionalidad del país mediante acciones de protección. O amerita una ley que se dicta, a ver, Viviana Veloz, una ley que regule el artículo de la Constitución que crea la acción de protección, para que no se manosee ese tema. Porque no puede ser que un juez, primero no hay especialidad, porque por ejemplo un juez de cualquier materia que no tiene nada que ver con la especialidad de constitucional, de pronto dicta algo en San Borondón, en el Cantón Jujá, en donde sea, dicta una sentencia en materia constitucional. La materia constitucional de las acciones de protección debería ser un estamento inferior al Pleno de la Corte Constitucional y debería ser un estamento que esté dentro de la estructura de la Corte Constitucional, para que los jueces que tengan a su cargo acciones de protección tengan formación constitucional y para que de las acciones de protección se pueda apelar al órgano superior que sería el Pleno de la Corte Constitucional. Esto hay que hacerlo. En cualquier caso, ahí no me refiero a ningún caso en particular, porque es una salvajada lo que se hace en el Ecuador con las resoluciones de las acciones de protección. Pero este es un tema para la Asamblea y es un tema para el pueblo, para decirles, esto no puede seguir. Porque cuando les da la gana, un juez, cuando dicta una acción de protección y toca determinados intereses del Estado o del gobierno, lo destituyen. Sí. Pero cuando dice algo favorable a los intereses del gobierno, qué bien el juez, muy bien. El juez que actuaba y que le daba las acciones de protección a Ulloa, ahí estaba bien. Pero claro, pero además se pasó ese Consejo de la Judicatura que presidió Ulloa. Eso fue terrible. Hicieron lo que, además que ellos también. Incluso el Consejo de la Judicatura que presidió, ¿cómo se llama este hombre? Se me fue el nombre. Que presidió, que fue, no era designado por la Asamblea, no estuvo en la terna de la Asamblea Nacional, de la Corte Nacional. El último que estuvo. Sí. Ya vamos a buscar que nos ayude Jorgito. El anterior presidente del Consejo de la Judicatura. Y que me ponga en la pantalla a Carlita, porque no le veo. Póngala a Carlita. Aquí estoy, doctora. Sí, pero no puedo adivinar cómo está. O sea, aquí tenemos que hacer un diálogo. Entonces, esto es importante verlo. O sea, el Ecuador amerita que pongamos en orden la casa. Porque no puede ser que la zapada se convierta en una política de Estado. Así más sencillo. Eso es titular para una entrevista. La zapada no puede ser una política de Estado. Ahí está Jaime. Y eso es lo que quieren hacer, ¿no? Es que este país quiere vivir de la zapada. Pero todos, doctor, todos se ponen de acuerdo. Murillo, ¿no? se llama. El presidente del Consejo de la Judicatura fue Murillo.
Él no pudo, él no debió haber asumido tanto tiempo el Consejo de la Judicatura, porque él no vino de la terna de la Corte Nacional de Justicia, y la Constitución dice que el presidente será el que venga electo de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Pero estamos en el Ecuador y ese hombre estuvo como un año al frente del Consejo de la Judicatura y solo que le vino la regalada gana. Doctor, El Ecuador ya es hora de ponerlo en orden. el Contralor tenemos el subrogante. Y nombrado desde la cárcel. Pero claro, no pasa nada. Y ahí Pero los medios no dicen nada. Hay que hacerle seguimiento a muchos temas. Hay que hacerle seguimiento. Mire lo que acaba de pasar. Acaban de contratar una cantidad enorme de grupos electrógenos para habilitar centrales térmicas. Una millonada que hace el gobierno, pero viene el tema. A ver, entiendan esto, mis queridos amigos Carlita y Jaime. O sea, vamos a la era postpetrolera. ¿Qué quiere decir la era postpetrolera? Que ya no dependemos del petróleo. Y el gobierno está incrementando el parque térmico para generar electricidad con hidrocarburos. Y además con contrataciones directas. Mientras el pueblo está debatiendo los candidatos, hacen la fiesta en el Ministerio de Energía y en la SELEC. No somos pendejos, estamos al tanto de lo que están haciendo. ¿Y qué pasa? Nada. Doctor, a ratos nos ponen o sea, a dudar todo, ¿no? Está cayendo. Crisis la han hecho a propósito, porque pudieron darle el mantenimiento a las hidroeléctricas. Espérese, no es un tema solo de mantenimiento, porque también hay daños que no tienen que ver con mantenimiento. No coma cuentos, Jaimito. Pero más allá de eso, tuvimos un parque hidroeléctrico que prácticamente estaba llegando a un porcentaje altísimo de cobertura del sector eléctrico. Y desde que entró Moreno y Lazo, ese porcentaje fue cayendo. Y comenzaron a resucitar las viejas estructuras térmicas, las comenzaron a resucitar. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque un proceso de contratación de un proyecto hidroeléctrico se demora mucho tiempo. Porque armar un proyecto, los estudios prefactibilidad, estudios de factibilidad, estudios de diseño, se demora y tienen prisa por contratar, porque de cada contrato cae alguna cosita. Entonces, se fueron Durante Moreno y Durante Lazo por los temas térmicos, por resucitar las viejas centrales térmicas, y entonces que dependen de hidrocarburos. Y entonces ahora ya el porcentaje de generación eléctrica por fuente térmica ya nuevamente está creciendo. Ya no tenemos los porcentajes que teníamos en el 2017. Esto es profundidad. Esto que acabé de decir es como para un titular de cualquier medio de comunicación. Es terrible. Y entonces, qué apestoso que es el petróleo, pero sigamos dependiendo del petróleo. ¿Cómo se entiende eso? Porque ahí está el business. Ahí está el business, porque la contratación de estos grupos electrógenos es una cosa muy rápida. Pero si está queriendo el ministro de Energía a una velocidad supersónica que solo el Concorde tenía, dejar contratando el tema del gas del Golfo de Guayaquil, cuando es un gobierno que ya se va, así como deja estableciendo políticas internacionales, cuando ya se van. Fernando Santos quiere terminar con todo. Ya renegoció contratos petroleros con empresas públicas, afectando el interés nacional, porque esos contratos tenían que terminarse para que sea Petroecuador el que se haga cargo de esos contratos. Y ahora quiere hacer a una velocidad supersónica el tema del contrato del Campo Amistad. Entonces, o sea, mientras el pueblo intenta ver qué es lo que pasa con la realidad económica, social, cultural, de todo tipo en el Ecuador, los ratones hacen la fiesta. Pero ahí viene entonces, la pregunta, doctor, para que la gente conozca si realmente los candidatos van a poder o no cambiar las cosas, pero sí sentar bases para darle un giro al Ecuador en este año, 8 meses que probablemente tendrán. ¿Se va a poder? ¿Se necesita decisión política? ¿Se necesita
que tenga gobernabilidad de parte de los distintos sectores. ¿Cuál es la necesidad esencial? Porque sí, los ecuatorianos comemos, incluso muchas veces cuento. A ver, Carlita y Jaimito, y pueblo ecuatoriano que nos está escuchando. La derecha no desaprovecha un día en el ejercicio de funciones para avanzar en los proyectos políticos y económicos que tienen. Apuntalar el neoliberalismo y hacer una cantidad de cosas. Pero la izquierda se duerme. La izquierda, primero, estoy seguro que se posesionan y todavía no saben qué van a hacer. La derecha sabe lo que va a hacer y le ha sacado jugo a todo lo que han hecho, aunque sepan que están en una situación ya de deslegitimación y etc. cosas. Actúan. Entonces viene el tema. Aquí voy a tener que ser duro en lo que voy a decir. A veces no conocen cómo le entra el agua al coco. Y eso no se obtiene yendo al Supermaxi ni yendo a un supermercado. Eso no se obtiene. Y ahí es donde falla alguna vez, de alguna manera, la gente que está en la otra orilla del gobierno neoliberal. Porque no es suficiente con que digan, vamos a hacer las cosas y recuperar la patria. Sí, recuperemos la patria, pero la recuperación de la patria requiere dos cosas. Conocimiento y decisión. Pero si solo con decisión no se llega a ningún lado, ni solo con conocimiento, porque se vuelve infértil lo que se va a hacer. Entonces, conocimiento y decisión. Pero ellos definitivamente a veces confían en que el conmilitón, el que está al lado, es el que sabe. Son temas más técnicos de lo que se imaginan. Técnicos no solamente en la parte técnica en sí, por ejemplo, la industria petrolera, la industria eléctrica, sino también técnica jurídica. Porque lo jurídico también es técnico. Hay que saber conocer lo constitucional, lo legal, lo reglamentario y saber cómo se tiene que adecuar. Se tiene que adecuar la Constitución a una realidad actuante y vivible en el Ecuador. Si la Constitución dice que el ser humano es el sujeto y fin de la economía, pues esto tiene que hacer que todo lo demás se subsuma en esto. Entonces, todo esto es importante. Todo esto es importante. ¿Qué pasó con la Corte Constitucional en el tema del ITT? Convocaron consulta focalizada en el Choco Andino. Pero convocaron consulta nacional en el tema del ITT. Y las provincias donde hay producción petrolera votaron a favor de que se siga explotando. Entonces viene el tema. ¿Qué rige? Lo que está de acuerdo con la Constitución, pero el artículo 57 dice que la consulta se hará a las comunidades, pueblos y nacionalidades en cuyas tierras se encuentren los recursos. ¿Qué es lo que prevalece? Lo que esté acorde con la Constitución. Por lo tanto, es un tema para debatirlo primeras sesiones de la Asamblea. Primera sesión. ¿Que aprobó eso? ¿Cómo? La Corte Constitucional fue la que aprobó esa pregunta. Claro, tramposamente, porque le metieron este tema le metieron para darle un contenido difuso y perverso a las campañas presidenciales. Primero, esta consulta no debió haberse hecho junto con una elección. Claro. Y segundo, tenía que haberse hecho focalizada. Es una consulta inconstitucional. Punto. Y eso hay que tomarlo. ¿De quién provino? De la Corte Constitucional. Así es. Porque si no, explíqueme la gente, ¿por qué hicieron del Trujillato? Claro, ¿por qué hicieron una consulta focalizada en el tema de la minería? Hicieron una consulta nacional en el tema del petróleo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Y por qué no respetan la decisión de esas dos provincias? Ahí hay un tema para Viviana Veloz y toda la gente que esté con ellos. Pero para eso hay que conocer. Hay que entender la historia, el tema humano, que también no lo tienen claro, porque muchos de los que estuvieron también en esos movimientos tenían muchas confusiones. Entonces hay que entender el tema humano, la historia, cómo se dio, para en base a eso entenderlo. Porque a este año y medio, no es que vamos, a ver, Jaimito y Carla, no es que este año y medio va a ser de vacación. Tiene que ser un año y medio que apuntale lo que hay que apuntalar con miras incluso a continuar ese trabajo en el 2025. Entonces es un tema casi como, bueno, va a pasar este gobierno de transición y después ver, no. Cuando se despierten, ya la leche está derramada y no hay cómo recogerla. Claro.
Se despierta Doctor, un poquito más y no tenemos país cuando se despierta. Doctor, ya en la recta final de este análisis, me gustaría analizar un poco lo que ha ocurrido en la penitenciaría del Litoral. Vamos a poner en pantalla justamente lo que circuló en las redes el día de ayer. El SNAI afirmó que la filmación se llevó a cabo utilizando equipos tecnológicos que habían ingresado de manera ilegal. Esto implica que los niveles de seguridad en la cárcel aún son vulnerables. Así es. El SNAI admite que el video musical de Fito se grabó de manera ilícita. ¿Cómo es eso? A ver, pero se grabó de manera ilícita, o sea, ilegal. Primero, cuando alguien dice, a ver, fíjese cómo es el tema. Si dicen que es ilícito, entonces tiene que decir el SNAI, porque se violó el artículo número tal, si se hizo tal, o el literal tal del artículo tal de tal norma. Entonces, son las típicas salidas. Es un ilícito. ¿Y dónde está la norma? Digan la norma. Pero además, mientras hablamos, dígale a Jorgito que se meta a mi internet y que ponga un video que lo subí ayer o anteayer, sobre la cárcel del Inca acá, donde las guías penitenciarias bailaban el meneíto, Perreo. el perreo con los guías penitenciarios, con las personas privadas de la libertad. Eso es una prueba contundente. Esto quítenlo de ahí. Doctor, la explicación que ellos hacen, que se grabó de manera ilegal, pero ¿quién controla las cárceles? Es la pregunta que nos hacemos. Es el SNAI, son ellos mismos. Pero además una cosa, y no solamente, doctor, el ingreso de los equipos de filmación, sino que tú tienes que manejar una logística. Alguien tiene que indicar a las personas cómo ponerse para una grabación, en qué sitio se van a ubicar. O sea, nunca se dieron cuenta de lo que estaba pasando dentro, más allá de los equipos de filmación. Pero es que además que hay otra cosa, ¿dónde está también la falla? No solamente en la prevención, sino también en la sanción. En el ordenamiento jurídico penal del Ecuador existen los jueces penitenciarios. Y allá debería haber este tipo de cosas para que establezcan responsabilidades y digan qué es lo que pasa. Pero además habría que ver hasta qué punto vulneraron ciertas cosas, porque tampoco es que los presos están allí más o menos confinados a no hacer absolutamente nada. Hay límites. Como lo dije alguna vez, el preso tiene su limitación. Y su limitación es la movilidad. Pare contar. Pare contar. No tiene más limitaciones que eso. Pero si se creen que ha habido un exceso, citen las normas. Porque lo lindo de la gente, mejor dicho al revés, lo extraño de la gente es que a veces califica las cosas sin citar la norma. Ahí está el perreo, esto lo publiqué yo. Ahí están las guías con las personas privadas de la libertad. A ver, ¿quién dice algo? ¿Eso también no depende del SNAI? ¿Ya? Doctor, es que no tenemos gobierno, pues. No hay presidente. Esto también tiene que ser parte del pronunciamiento popular, porque no se puede separar Noboa de Lazo ni de Moreno. Son lo mismo, pues han estado en lo mismo, aprobando lo mismo. Ahí está, las guías penitenciarias. Y eso es normal. Doctor, ahora que dice Noboa de Lazo, de Lazo no se pueden separar. ¿Qué hizo Noboa cuando estuvo en la asamblea? Aprobó todo lo que le mandó Lazo. Vea usted la ley de desarrollo económico, pasó por la comisión de lo económico que producía él, que presidía él. Él aprobó todo, pero además lo más escandaloso fue, ahí está el perreo, en plena cárcel, con las personas privadas de la libertad y con las guías penitenciarias. ¿No? Ya, ¿Quién se encarga de la selección? Ya quite, ¿no? Jorge, el video. Quienes deben estar encargados de velar de la seguridad del país. Ya, ese proceso de selección es muy importante. A esto convirtieron las cárceles del gobierno de Moreno, de Lazo y de los que han estado unidos y atados a este tipo de proyecto. Ellos son a los que dicen que hay que llevar a barcazas a los presos, violando las normas de Naciones Unidas sobre el tratamiento de reclusos. Doctor, es que no entienden el problema. Doctor, ¿qué pasaría si nos llega a gobernar la derecha con Noboa a la cabeza?
¿Qué podríamos esperar en un próximo gobierno? Lo peor de todo sería que están calentando el terreno para desdolarizar al Ecuador. Porque esto beneficia a los exportadores. Porque teniendo dólares y nosotros teniendo moneda nacional, se compra en el país. Porque al traer dólares y cambiarlos en moneda nacional, en el mercado paralelo, se compra en el país. Y entonces ellos saben que por qué están trabajando. La oligarquía no se suicida, lo dije antes. Ellos necesitan controlar el aparataje económico para a partir de ello afianzarse y perennizarse en los privilegios y en las canonjías que tienen y mantener un sistema injusto que es el sistema de desigual distribución de las riquezas y de las oportunidades de trabajo y empleo. Entonces, eso es lo que puede pasar, pero la gente tiene que pensar que eso es grave. Eso no es así nomás. Pero además, el modelo neoliberal es más o menos el Estado que no funcione, el Estado mínimo, lo que dice Verónica Abad, el Estado limitado, dice ella. Entonces, de salud, vean ustedes cómo se curan, problema de ustedes. De educación, suprimimos la educación pública y tienen que ir a la educación privada. Es casi la propuesta de Milei de Argentina. Después la quiere componer Noboa, diciendo que lo fiscomisional, no sé qué, ya lo dijeron, ya Verónica Abad dijo lo que quieren hacer con la educación, con las pensiones, con la economía, dice, el gobierno debe estar limitado respecto a participar en los temas de orden económico. ¿Cómo? Si el Estado está creado como una superestructura para que regule las relaciones sociales, para que no nos comamos entre perros y conejos, tigres y caballos, que no nos comamos, pues. Para eso está el Estado. El Estado tiene que no solamente existir, sino ser funcional. Que eso es lo que no quiere. Eso es lo que no quiere la derecha neoliberal del Ecuador. Y ojo lo que voy a decir. Contrario a lo que piensa la derecha en los países industrializados. Porque cuando cayó la crisis económica, la peor de los últimos 70 años en el 2008, el 2009, 3 de abril de 2009, hizo las declaraciones del Grupo de los 20 respecto a las decisiones tomadas Gordon Brown, en ese entonces primer ministro británico, y dijo: el viejo consenso de Washington ha colapsado, está muerto. ¿Y qué es el consenso de Washington? La base filosófica y pragmática del neoliberalismo. Y Sarkozy dijo: se acabó la autorregulación del mercado. Escuchen bien, ahora que estamos en campaña electoral. Sarkozy, siendo un presidente de derecha en ese momento de Francia, dijo: se acabó la autorregulación del mercado y la impotencia pública para regularlo. Esto debería estar escrito, lo que dijo Sarkozy. Y esto es importantísimo. Pero el neoliberalismo atrasado y mucho más repugnante, el que existe en nuestros países, todavía nos sigue vendiendo este recetario. Cuando ya se dieron cuenta en los países industrializados que por haberse metido a desregular el Estado, les vino la crisis como vino. Doctor, entonces, lo que hace la banca en este país, cuando llegó a la presidencia Lasso, ¿qué les dijo a los banqueros? Les voy a pedir que se reúnan para que bajen los intereses. Imagínese usted que el Estado le tenga que rogar. El Estado en materia bancaria tiene que regular en todo lo que son servicios. Tiene que regular, no es cuestión de conversar. Porque si se conversa ya es un tema colusorio, para ponerse de acuerdo. O cuando dicen que tiene que haber competencia entre los bancos para que bajen las tasas. Si tenemos los bancos en competencia durante los últimos 6 años y no pasa nada con las tasas, están por las nubes. Que se vende el Banco del Pacífico. Pero claro, entonces tiene que salir el Estado y decir, a ver, primero tiene que haber una congruencia entre tasas activas y tasas pasivas, porque no puede haber una gran diferencia. Y segundo, tiene que aparecer el Estado diciendo: señores, estas son las tasas en dolarización, porque no estamos con moneda nacional. Entonces, en dolarización son las tasas del mercado, las activas y las pasivas, con un margen pequeñito, de aquí a acá, y pare contar. Porque no puede ser que la gente trabaje para enriquecer a los banqueros. Es una verdad. Puede ser. Doctor, ¿quién Carlita tiene que despedirse? Doctor, me tengo que despedir porque tengo que ir a cumplir pues
otras labores, no sin antes agradecerle a todos nuestros seguidores por la sintonía, enviarle un fuerte abrazo, pues, y ya estaremos conversando. Gracias. Gracias, Carlita, por quedarse bastante tiempo. Y el próximo miércoles nos vemos. Vamos a tener que comprarle el pase a Carlita, mejor como en el fútbol, doctor. Se le ve... Ya quisiera yo. O la declaramos intransferible. Exacto. Ya, y con eso, además está muy vestida, muy lindo, muy decentita. A mí me encanta la gente formal, así es que gracias, Carlita, por quedarse más del tiempo que usted debe quedarse, porque tiene que atender sus obligaciones académicas, porque usted es una profesora de primer nivel. Así es que gracias, Carlita. Gracias a Carlita Aro. Doctor, quiero agradecerle a John Zurita, que nos ha hecho un aporte al super chat. Dice el artículo 233 de la Constitución, dice: ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones. Nos envía ese mensaje en el super chat. Eso es lo que lo dije hace un rato. Y eso, aquí hay que decir una cosa que es importante que la gente vea. La Corte Constitucional es un estamento que se necesita en un país. ¿Sí? Porque es un órgano de control constitucional. ¿Qué quiere decir órgano de control constitucional? Que tiene que cuidar que la Constitución prevalezca y que no haya ninguna decisión que se tome que vaya en contra de la Constitución. Pero, esto es importante, pero no es que la Corte Constitucional está sobre la Constitución. No. La Corte está llamada a velar porque se aplique la Constitución, pero no para que se bypassee la Constitución. Con mayor razón si fueron designados violándose la Constitución. Entonces no es que la Corte es como un conjunto de sabios que están allí para decirle al país qué es lo que se tiene que hacer, no. Tiene que decirle cómo se tienen que enrumbar los actos cumpliendo con lo que dice la Constitución. Y dentro de las normas de interpretación dice, lo dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuando el sentido de la norma es claro, no cabe interpretación. O sea, si una norma es clara, ¿qué interpretación cabe? Es como, poniendo un ejemplo así vulgar, alguien dijera, las casas deben ser pintadas de color blanco. No hay ninguna discusión, no pueden decir, pero podrían tener unas fajas azules o podrían tener una parte de amarillo y otra parte. Tiene que hacer cumplir la ley. Y entonces la Corte siempre se da las vueltas, ya divaga para ver cómo deforma el contenido de la norma constitucional para meternos gato por liebre. Como por ejemplo cuando dijo que no se puede topar nada de lo optado por el Consejo de Trujillo. Y entonces, ¿dónde queda el artículo 233 de la Constitución? ¿Acaso que la Corte está sobre el 233 que citó esta persona que usted leyó lo que dice el 233? Entonces, ¿dónde está la Corte? ¿Está sobre la Constitución? No está sobre la Constitución. Y eso que no me meto a analizar el Código Orgánico Administrativo, la impugnación de los actos y etc. cosas. O sea, para la Corte Constitucional no existe ningún ordenamiento jurídico cuando se trata de topar todo lo mañosamente actuado por el Consejo de Trujillo. Doctor, ¿quién fiscaliza la Corte Constitucional? Nadie. Son una especie como de emperadores. Claro. Y su destitución se decide por las 2/3 partes de la Corte. Mire usted, son 9. Se necesitan 6 votos para destituir a uno de los 3, porque nadie va a decir, me autodestituyo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces necesitan 6 votos para destituir a los 3. O a uno de los 3, o a 2 de los 3, o a 3 de los 3. Primero. Segundo, si se toma una resolución espúrea, por ejemplo, con 5 votos, o de interpretación constitucional con 7 votos, ¿cómo se van a hacer un harakiri los mismos jueces de la Corte? Ese es un defecto es un defecto horroroso de la Constitución de Montecristi. Pero en algún momento que ya no estén ellos, ¿tendrán que rendir cuenta de lo que hicieron? Deben rendir cuenta de lo que hicieron. Por eso es que esto tiene que debatirlo la Asamblea Nacional. Y si es posible llevar un texto a consulta popular, porque no podemos tener un solo servidor público, como dice el artículo 233 de la Constitución, un solo servidor público que no responda por sus actos y omisiones, sus acciones y omisiones. Ya, esto tiene que prevalecer, pero esto tiene que tratarlo.
Pero primero tienen que analizarlo, porque si no van a llevar y decir, no, no te metas en eso, primero veamos lo de acá, lo demás. El país está mal armado en ciertas cosas y hay que corregir. Pero, cuando hay doctor, algo que no está bien, hay que corregirlo. en estos días sí que hay una arremetida de parte de la Corte, y no solo actúa la Corte, actúan todos los que están cercanos al poder de turno. Ahí están hasta los medios de comunicación, ¿no? Tantos intereses tienen. Eso no le llame la atención porque son parte de la estructura de poder. Usted lea, y no con el ánimo político, sino porque hay líderes mundiales que trascendieron la esfera de lo político, porque son estudiosos y han producido textos muy importantes. Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, conocido vulgarmente con el nombre de Lenin, él escribió algunos artículos. Sus obras completas son muy grandes. No solamente fue un revolucionario, sino un pensador. Y él tiene escrito un libro que se llama El Estado y la Revolución. Cuando usted lea eso va a entender cómo se articulan los intereses de la clase dominante para crear un ordenamiento jurídico, de una forma de organización que defiende los intereses de los que están en el poder. Entonces ahí se puede entender cómo se articulan y cómo se mueven. Nada es casual, nada es casual. Ellos están defendiendo un statu quo, un establishment, porque ellos son parte de los beneficios que genera ese statu quo. Me refiero a los medios tradicionales de comunicación, a muchos espacios de cultura y etc. cosas. Todo, por eso decía Aristóteles, el son politikon. El hombre es un animal político. Y nos quieren vender de que ya no somos animales políticos. O sea, nos quitaron el pensamiento y todo. ¿Cómo que no nos lo van a poder quitar? Más bien la gente tiene que recibir educación política. Lo que no quiere decir es adoctrinamiento, sino educación política, para que aprenda, como decía Adán y Eva en el árbol del bien y del mal, aprenda a distinguir lo bueno de lo malo, porque si no puede mañana estar comiendo una manzana podrida pensando que es lo bueno y le trae una indigestión. Doctor, sobre todo los jóvenes, ¿no? Claro, entonces tienen que... Por eso esa enseñanza simbólica, porque es simbólica, del árbol del bien y del mal, lo necesitamos hoy mismo. Hoy mismo. Y mire usted que la mujer fue más astuta que el hombre, más inteligente. Porque la mujer es la que le dice al hombre, oye, pero probemos. No nos quedemos aquí estáticos. Ahí están los frutos. Veamos qué es bueno y qué es malo. La mujer. Y ahora le quieren refundir a la mujer como que es lo peor de la sociedad. E incluso las mujeres tienen que entender que por primera vez tienen una candidata con opciones de llegar a la presidencia. Entonces tienen una posición dual a la vez. O sea, yo quiero que a la mujer se le dé un sitio decoroso, un sitio importante en la política del país. Ahora tienen la oportunidad y le van a ver los defectos. La van a ver como una especie de competencia, porque desde luego que Luisa González es una persona muy guapa y etc. cosas, la van a ver de esa manera únicamente. Pero tras Luisa González hay un pensamiento, hay una persona que ha trabajado, una persona que se ha hecho, que se ha formado. No es una persona que nació en cuna de oro y que sin saberlo tenía todos los millones de dólares a su alcance. Entonces, también véanle a las mujeres de otra manera, Luisa González, porque ustedes no quisieran que las vean así. Hillel, un rabino judío de la época de Jesús, alguna vez le preguntaron que cómo se debería manejar una sociedad, bajo qué normas. Y dijo, la principal norma en la que se deben resumir todos los preceptos es, no hagas a otro lo que no quieres que a ti te hagan. Entonces, mujeres del Ecuador, no miren a Luisa de una forma como no quisieran que a ustedes les miren de esa manera. ¿Quieren opciones en la política? Ahora tienen una opción. Ahora tienen una opción, que le van a ver las pecas que no tiene. Entonces ahí tienen un tema muy importante. Doctor, quiero agradecerle por este análisis de este día miércoles que, como siempre, son magistrales. Gracias, gracias Jaime. Y espero que todo lo que hacemos sirva. Mira, yo he dicho a la gente, porque a veces me preguntan, yo no tengo ningún interés
Yo no tengo ningún interés de un cargo, por ejemplo, si gana Luisa González. No tengo ningún interés, ninguno. Pero sí creo que es una responsabilidad de los que algo sabemos compartirlo. Compartirlo, porque si no nos convertimos en indolentes y hay cada quien que vea cómo flota y cómo no se hunde. Y entonces la gente puede estar pensando, bueno, ¿qué busca el doctor Tandazzo? Nada. Aunque les parezca raro, nada. Dar un poquito de la poca luz que tengo para que la gente pueda abrir sus ojos y enamorarse con los ojos abiertos y que después no estén quejándose. Nada más que eso, no tengo ningún interés. Y creo que sí conozco alguna que otra cosita que la pongo al servicio de la sociedad a través de medios que permiten hablar, como el caso de Ecuador en Directo. Así es que los quiero mucho, que Dios los bendiga y nos estamos viendo el próximo miércoles para nuevamente acometer con esto. Doctor, antes de que se despida, Mayber Valdés ayer en un superchat nos escribió lo siguiente, dice: quisiera que le envíen un saludo al doctor Tandazzo el día miércoles, o sea, hoy. Gracias por informarnos con la verdad. Él nos escribe desde, o ella nos escribe desde Argentina. Ese mensaje me dijo que se lo transmita. Gracias por todo. Y usted sabe, Jaime, que yo quiero mucho a la gente que vive afuera, porque ellos se extrañaron del Ecuador y ellos sienten la patria a veces mejor que nosotros. Así es que un saludo afectuoso también a esta persona de Argentina, de ese hermoso país que yo lo conozco al detalle, porque he ido a Argentina N veces, de ese hermoso país y qué mal manejado durante muchas épocas. Y peor con los peligros que se ciernen ahora con este locumeta que está allá, que es Milei. Así es que le mando un gran abrazo y nos estamos hablando. Gracias al doctor Augusto Tandazzo en el análisis de los días miércoles. Excelente, ha mejorado mucho. Increíble, todo está chévere. Excelente, súper cómodos los asientos. Muy bueno, muy cómodo. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la Ciudadela Quisquís, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Subrayo, no es eso. Pelearemos, por eso quería llegar. Y que nos niegan, hay todo. Que te va a hacer respetar.